Y hoy día tenemos al hermano Weider Hidalgo. Weider, que invitamos adelante, por favor. Weider Hidalgo es nuestro hermano de la fe y él es representante en el Perú de este Ministerio Internacional La Voz de los Mártires, y hoy día nos trae la palabra de Dios. Así que les pido que lo recibamos con un aplauso, con el cariño que tenemos nosotros al Dios del Pastor. Weider, bienvenido. Que Dios te use. Gracias. Bueno, buenos días. Realmente es un privilegio y una alegría poder estar aquí con ustedes compartiendo en esta mañana. Agradezco al pastor Ramiro por la invitación y feliz realmente de estar aquí con ustedes y saber que vienen orando por la iglesia perseguida alrededor del mundo. Bien, hoy día vamos a hablar, quiero un poquito acá de mis apuntes, vamos a hablar hoy día acerca de lo que implica el ser discípulo, ¿no? Ustedes han estado viendo en estas semanas algo acerca sobre persecución y vamos a ver hoy día qué implica ser discípulo de Cristo. Entonces quiero invitarles a abrir sus Biblias en Mateo, capítulo 5, ¿sí? Capítulo 5, versos del 10 al 12. En esta porción de la palabra, el Señor Jesucristo nos va a hablar acerca de una bienaventuranza que muchas veces es olvidada o en el trajín de la vida cristiana se nos puede pasar. Y dice así el texto: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando vituperen y persigan y digan contra vosotros toda clase de mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Debemos recordar, amada iglesia, que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando pusimos nuestra confianza en Él y anhelamos cada día caminar en obediencia como hijos suyos, hemos recibido muchos beneficios, ¿no? Hemos sido perdonados por nuestros pecados, hemos sido limpiados, Dios nos ha dado vida eterna, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos beneficios por seguir a Cristo. Pero la Biblia también nos llama a que reflexionemos en el costo de ser hijos de Dios, en el costo de ser discípulos de Cristo. Y uno de ellos es la persecución. Es decir, Jesús advirtió a su iglesia que por causa de él, por causa del Evangelio, todos nosotros íbamos a experimentar algún tipo de persecución. Entonces, es bueno recordar las palabras de Cristo. En una cultura donde muchas veces nos gusta nuestra seguridad, nos gusta nuestra comodidad, es importante recordar las palabras de Cristo. Vamos a orar antes de empezar a estudiar este texto para pedirle al Señor que a través de su Espíritu hable en nuestros corazones. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Queremos pedirte, Señor, que tu palabra una vez más sea expuesta en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que tú abras, Dios, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, oh Dios, al acercarnos a tu palabra, comprenderla, Señor, como tú quieres, Señor, oh Dios, para nuestras vidas. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, todos nosotros vivimos en una cultura, ¿verdad?, que nos impulsa a buscar nuestra seguridad, nuestro bienestar y nuestra comodidad, ¿verdad? Vivimos en esa cultura. Si nosotros tenemos algo que estimamos de mucho valor, hoy día podemos asegurarlo. Si usted tiene un carro, ¿no? Generalmente todos los carros tienen un seguro, por robo, por choque, etcétera, etcétera. Podemos asegurar hoy en día incluso nuestras casas, ¿no? Hay seguros que cubren algún desastre natural, un terremoto, un sismo, pues puedes asegurar hoy día tu casa. Poseemos, por ejemplo, seguros de salud y de vida. Y por lo general, todo ahora es más cómodo con la tecnología.
Vivimos en una cultura en que se nos impulsa, se nos ha enseñado que debemos tener todo bajo control y todo prácticamente asegurado, ¿no? Y la comodidad, ni qué hablar. No es malo, sí, no es malo. Naturalmente, todos buscamos eso. Todos buscamos comodidad, todos buscamos algún tipo de seguridad. Pero es bueno recordar las palabras de Jesús acerca del costo de ser un discípulo, acerca del costo de seguirle, ya que nos invita a un desprendimiento de nuestra seguridad, nuestro bienestar y nuestra comodidad. Fíjense, mientras que la cultura nos impulsa hacia estas tres cosas, Jesús nos invita y nos hace recordar que por causa de él, por causa del Evangelio, a veces debemos, ¿verdad?, tener en cuenta que nuestra seguridad, nuestro bienestar y nuestra comodidad pueden estar en riesgo. ¿Sí? Pueden estar en riesgo. La iglesia sufre persecución hoy en día. La iglesia de Cristo está sufriendo una terrible persecución en otros lugares del mundo. Hay una persecución extrema, por ejemplo, en Corea del Norte, en China, en África, en el Medio Oriente, incluso parte de América Latina hay persecución que la iglesia no conoce, ¿verdad? Que digamos, en general la iglesia de Occidente, que no sufre ese tipo de persecución, ignora. Pero estas palabras de Cristo que leemos en esta bienaventuranza, en Mateo 5, son muy reales para nuestros hermanos que están sufriendo persecución extrema. Y quisiera que veamos este video. ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, en Corea del Norte? Corea del Norte es un país hostil al Evangelio. Allí, por ejemplo, es un delito ser cristiano. ¿Se imaginan ustedes? Un delito, está en su constitución, en sus leyes, que si tú eres cristiano, has cometido un delito. Y por lo tanto, podrías ser ejecutado o podrías terminar en la cárcel torturado. Vamos a ver este video acerca del país de Corea del Norte con lo que sucedió con un pastor. 이 초등학교에서 우리는 선교사들은 모두 승냥이 때라고. En la primaria nos enseñaron que los misioneros eran terroristas. También nos dijeron que iban a ser amables al principio, pero cuando lograban entrar a nuestros hogares, entonces nos matarían y se comerían nuestro hígado. 모두 승냥이 때라고 배웠습니다. 우리 마을에는 먹을 것도 없고. En mi pueblo no había alimentos ni trabajo. 다른 사람처럼 산속을 Como tantos otros, cruzaba la frontera por las montañas hacia China. 맥에 팔려고 버섯을 땄는데 Recolectaba hongos con la esperanza de venderlos en Shanghái. 어느 날 Yo 산속에서 no hablo chino, 한 사람을 만났습니다. pero en las montañas conocí a un hombre. 그의 팔 거면 내가 팔아주겠소. 그 사람이 내가 딴 Dijo, 버섯을 puedo 팔아준다고 말했다. venderlos por ti. Y no me engañó. Me dio todo el dinero de la venta. En ese momento, no sabía que era el pastor Han. Durante 2 años, volví varias veces. Y cada vez el pastor Han me ayudó. Un día le pregunté por qué lo hacía. Para él representaba un gran peligro ayudar a un norcoreano. Es porque soy cristiano, dijo. Eso me asustó. ¿Iba a comerse mi hígado? 하나님은 살아계셔.
모든 사람 Un día el pastor Han me dijo, Dios es real, hay una esperanza para todos. No podía creer que dijera esa palabra. Dios, nadie dice esa palabra, sabemos que es un acto de traición. Decir el nombre de Dios puede hacer que los soldados vengan de noche. No hay juicio. Los periodistas no escriben sobre ti y nadie se atreve a preguntar a dónde fuiste. 하루는 Un día le pedí al pastor Han una Biblia. Sabía que si me descubrían con la Biblia, mi vida correría peligro. Pero con el tiempo lo persuadí. Le mostré la Biblia a mi esposa. 성경이요? Al principio se negó a siquiera mirarla. ¿Por qué trajiste eso?, gritó. Sabía que si alguien decía que tenía una Biblia, sería arrestado. Y no solo yo. Yo y todos mis parientes, enviados a campos de concentración por años y años y años. 시간이 지나면서 제 아내도 Con el tiempo, mi esposa aprendió que Dios es real. 제 아내도 Encontró esperanza. 것입니다. 그러고 나서 Y yo compartí la palabra de Dios con mi mejor amigo. 너도 이 책 보면 알 거야. 저는 Hacerlo resultaba algo muy peligroso. 다시는 연락하지 말라. 우리 모두한테 좋은 소식이야. Era muy peligroso para él escuchar. Un día, en el verano de 2016, escuchamos que asesinos norcoreanos habían sido condecorados por el gobierno, honrados por su buen trabajo, por matar a un misionero terrorista en Shanghái. Supimos que era el pastor Han. ¿Quién más sería? 우리는 너무 두려웠습니다. Teníamos miedo. 내가 한 ¿Ellos sabrían que era mi amigo? ¿Sabrían que nos vimos varias 내가 veces? 여러 번 한 목사를 만났다는 것을 알아냈을까? 이러다 우리도 죽는 거 아닙니까? 아, 방금 또 한 목사님은 El pastor Han dio su vida, pero me dio esperanza a mí y a muchos norcoreanos. 북한 주민들에게 Y a pesar del peligro constante, muchos seguimos compartiendo el mensaje de que Dios es real. 하나님이 살아계신다는 사실을 계속해서 다른 사람들에게 말해줘. Esperamos que nuestro sacrificio valga la pena cuando llegue el día, 우리도 희생. así como fue para el pastor Han. Bien, ahí hemos visto en este video lo que está sucediendo en Corea del Norte, por ejemplo, por dar un solo ejemplo, ¿no? La iglesia de Cristo está siendo terriblemente perseguida, pastores están siendo asesinados, torturados, encarcelados, iglesias quemadas y hermanos desaparecidos.
Como vemos en este pasaje, la persecución es real. Y hoy quiero ver con ustedes 3 verdades acerca del discipulado y la persecución. La primera es ver un poco acerca de la historia de la persecución. Lo segundo es la característica de los perseguidos. 3, la respuesta de la persecución o la respuesta a la persecución. La persecución es tan antigua como la humanidad. ¿Sí? O sea, esto no es algo que está sucediendo hoy en día, mejor dicho, no es algo que podamos nosotros rastrearlo desde Hechos de los Apóstoles. Generalmente nosotros pensamos que la persecución a la iglesia viene desde Hechos de los Apóstoles, pero desde los comienzos de la humanidad ya existía la persecución. El pueblo de Dios estuvo caracterizado porque siempre fue perseguido. Por ejemplo, vemos desde Génesis que Caín mató a Abel. Job fue perseguido, por ejemplo, por Satanás. Sadrach, Mesach y Abednego fueron ordenados a negar a Dios e inclinarse ante una imagen. Jesucristo, niño, bebé, fue perseguido por Herodes para darle muerte. Juan el Bautista fue decapitado. Esteban fue apedreado. Los discípulos sufrieron muertes como mártires. Y la iglesia primitiva sufrió terrible persecución a manos de emperadores romanos. Entonces, vemos que el pueblo de Dios siempre ha sufrido persecución. Desde los comienzos de la historia, los creyentes han sufrido persecución. Entonces, nosotros tenemos que entender que es parte de la vida cristiana la persecución. Es parte de ser discípulos la persecución y el sufrimiento. Jesús dijo que si queríamos seguirlo a Él, nos negáramos a nosotros mismos y tomáramos nuestra cruz, ¿verdad? No es fácil ni sencillo, pero Jesús nunca adornó el Evangelio, nunca nos dijo que todo nos iba a salir bien, que todo iba a ser un color de rosas. Jesús fue sincero y directo al advertirnos que seguirle iba a costarnos mucho, incluso nuestras propias vidas. Hoy en día, por ejemplo, en países comunistas como China, Corea del Norte, Laos, los cristianos son detenidos y a veces ejecutados por cargar una Biblia o estar alabando a Dios. Imagínense ustedes, hay lugares donde no podríamos reunirnos como acá lo hacemos, alabar a Dios y congregar. En algunos países en Asia, los creyentes no se pueden reunir de 5, de 10, porque lo descubrirían. Se reúnen de 3, 4, y lo que están haciendo en Asia es, donde antes han habido pozos de agua, como lo que vemos en Génesis, donde iban los patriarcas a llevar sus ovejas, ¿no? Ellos han descendido en esos pozos 50, 100 metros y han cavado túneles. Y descienden 4, 3 hermanos, 5 hermanos para orar, cantar y estudiar un poco la Biblia. Imagínense el sacrificio que ellos hacen, ¿verdad?, por estar juntos. En naciones islámicas como Pakistán, Arabia Saudita e Irán, una persona puede ser condenada a muerte por convertirse del Islam al cristianismo. Entonces, la persecución de la Iglesia de Cristo en varias partes del mundo es una realidad vigente y no debería sorprendernos cuando vivimos algún tipo de persecución por causa de Cristo. Claramente se nos advierte en sus palabras que es algo que se le espera que le suceda a los cristianos. La Biblia nos enseña que se espera que todo creyente sufra persecución. ¿Sí? Se espera que la Iglesia de Cristo sufra algún tipo de persecución. Ahora, fíjense ustedes. ¿Sufrimos persecución nosotros? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Seguramente no, ¿verdad? Nosotros decimos no sufrimos persecución. Pero la Biblia
enseña algo totalmente diferente. Y quiero que invitarles a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 2, de 10 al 12. 2 de Timoteo 3, versos de 10 al 12. Aquí Pablo está hablando a Timoteo, ¿verdad? Le está advirtiendo y dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, aflicciones, como me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y aquí está la clave del 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Qué interesante lo que dice aquí la Biblia, ¿no? Voy a repetir el verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente Cristo Jesús sufrirán, ¿no? Padecerán persecución. ¿Cuál es la condición para la persecución? ¿La condición de la persecución será acaso vivir en países con regímenes comunistas, con regímenes totalitarios? ¿Será vivir en países donde está el Islam? ¿Esa será la condición para la persecución? No necesariamente. Exacto. Nosotros podemos creer o pensar que si vivimos en países donde son hostiles o restringidos al Evangelio, ahí debe haber persecución. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que la condición para que la iglesia de Cristo sufra persecución es vivir en estos países o en estos contextos. La Biblia claramente nos enseña que la persecución vendrá cuando el creyente viva, según el texto, piadosamente. La condición para que suframos persecución, entonces, es vivir como Cristo vivió. Es vivir obedeciendo la palabra de Dios. En ese sentido, toda la iglesia de Cristo en todo el mundo debería experimentar algún tipo de persecución. Y si no estamos experimentando algún tipo de persecución, deberíamos estar reflexionando si estoy viviendo una vida piadosa. Ahora, uno podría decir, pero acá no nos hacen esto, ¿no? Evidentemente que no. ¿Ok? Pero en el pasaje que hemos leído en Mateo capítulo 5, del verso 10 en adelante, nos dice que por su causa sufriremos muchas veces discriminación. Seremos insultados, seremos marginados. Incluso cuando nos hemos convertido al cristianismo y nuestra familia no ha sido creyente, muchas veces nos han podido echar a un lado o discriminar. Entonces, algún tipo de persecución deberíamos estar experimentando por causa de vivir piadosamente. No esta persecución, porque esta persecución de aquí es una persecución extrema. Pero ¿qué tal en la casa, o en el barrio, o en el trabajo? Saben que eres cristiano, y al saber que eres cristiano y que andas derecho, de repente te hacen a un lado por ello, o de repente tu familia se burla de ti. Ese es un tipo de persecución. Ese es un tipo de persecución. O de repente en la universidad o en el colegio, ¿no? Saben que eres creyente y tus amigos, ¿no? Tus compañeros de clase se burlan de ti, te insultan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos vamos dando cuenta que la condición para la persecución es que nuestra vida sea conformada a las Escrituras, ¿verdad? Nuestra vida sea conformada a las Escrituras. Y el pastor Ramiro me comentaba hace un rato que hace algunos años
cuando la iglesia empezó a salir a predicar, venían del distrito, ¿verdad?, gente a querer que pare ello. Ese es un tipo de persecución. ¿Por qué? Porque se está haciendo lo que la Biblia, lo que el Evangelio nos enseña, a predicar, traer las almas para Cristo. Y cada vez que nosotros vivamos de manera piadosa, obedeciendo la palabra del Señor, inevitablemente habrá persecución. Otra versión me gusta cómo lo pone, ¿no? Dice lo siguiente: pues todo el que permanezca a Jesucristo, todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios, será perseguido. Qué interesante, ¿verdad? Qué importante tener presente eso, porque en una cultura donde se exalta la seguridad, se exalta, ¿verdad?, la comodidad y el bienestar, rehusamos muchas veces a exponernos a estas cosas por el Evangelio, por Cristo. Y el cristiano tiene que estar recordando continuamente cuáles fueron las palabras de Jesús. Es más, en una cultura donde aún en las iglesias ha entrado, ¿verdad?, el éxito, la prosperidad, etcétera, etcétera, es bueno recordar que parte del llamado es a sufrir con Cristo, a sufrir por causa de Él. Entonces, como dijimos al principio, la persecución no está limitada a creyentes que viven en países con gobiernos comunistas o regímenes totalitarios que odian a Cristo. De ninguna manera. La persecución, en cualquiera de sus extremos, debería ser la experiencia de todo creyente, pues la condición para ella es que viva como Cristo. ¿Ok? Solo cambia la intensidad. Solo cambia la intensidad. Algunos los insultarán, a otros los torturarán, a otros los matarán. Pero de alguna u otra manera tendríamos que estar experimentando algún tipo de persecución. Por ejemplo, hay lugares en nuestro país donde los creyentes sufren persecución. Y esto nos puede resultar algo terrible, ¿no? O mejor no terrible, sino que aquí en el país, ¿sí?, en Colombia también, en Nicaragua, en algunos países centroamericanos. Pero hace poco conversé con un pastor que tenía un ministerio en Cusco, en comunidades en Cusco, y él me contó lo siguiente. Me abrió mucho el panorama también que esto esté sucediendo aquí en el país. Comunidades, ¿verdad?, alejadas en Cusco, donde, ustedes saben, ¿no?, hay mucho espiritismo, chamanismo, nuestra cultura es así, ¿ok? Y una persona de la comunidad del pueblo se convierte al cristianismo, pierden, por ejemplo, sus tierras. No le dan acceso a sus hijos a la escuela en la comunidad. Escuché la historia de que fueron a la casa de uno de nuestros hermanos y le dijeron: miren, regresa a nuestra religión, a nuestra tradición, ¿ok? O si no, pagará las consecuencias. Y ya acá no los matan como en otros países. ¿Saben lo que hacen? Los van arrinconando. Le dicen a la gente del pueblo: no le vendan nada, ¿no?, en su mercado. No pueden comer. Si no hacen caso a ello, ¿saben qué hacen? Les cortan suministro de agua, suministro de luz, hasta que los obligan a salir de esos lugares, para que no siga el Evangelio avanzando. Es un tipo de persecución por causa de Cristo. Quiero que vean este video, lo que está sucediendo en Colombia, para que nos demos cuenta que tarde o temprano algún tipo de persecución fuerte llegará a Latinoamérica con fuerza como en estos países. Veamos el siguiente video.
Viajábamos en autobús a trabajar en los campos bananeros. Me sentía cansado por haberme desvelado estudiando. Eres muy torpe. Parece Era una raro, mañana Ray. normal hasta que miembros de las FARC detuvieron nuestro autobús. ¡Ah! ¿Por qué se detuvo? Eso, pero... Responde, ¿a dónde van? Rumbo al trabajo, señor. Los guerrilleros dijeron que no le harían daño a nadie, Todo está bien. Todo está bien. Muévanse, todos vayan atrás. que no había nada de qué preocuparse, pero sabíamos que mentían. Tranquila. Muévete. ¿Qué nos van a hacer? Niña, levántate. Muévete. No sabíamos a dónde nos llevaban ni qué harían con nosotros. Viajamos unos 20 minutos y luego nos obligaron a bajar. Por favor, no me amarres. Quiero vivir. ¡Déjala ir! ¡Es tan solo una niña, por favor! ¡Déjala ir! ¡Déjala ir! ¡Déjala ir! ¿Qué nos hacen esto, señor? ¡Entiende, por favor! ¡Deja ir a mi hija! ¡Deja que se vaya! ¡Ella no tiene la culpa! ¡Por favor, déjala ir! ¡Déjala ir! Por favor, deja ir a mi hija! Llévate a la niña con nosotros. ¡Llévatela! ¡Cállate! ¡Llévatela! ¿Qué te hizo ella, Por favor, ¡No! déjala ir. ¡Lleva a la niña con nosotros! ¡Quieta, ¡Llévala! quieta! ¡Camina para allá, ¡Llévala! mujer! ¡No! Nos hicieron arrodillarnos en filas. Yo estaba hasta adelante. Muchos lloraban, nos suplicaban, pero eso me dio valor. Hermano, nada va a pasar. Llévense todo, pero no nos hagan nada. Traté de impedir que mi amigo discutiera con los guerrilleros. Le dije que solo Dios tiene control de su vida, que debería estar hablando con No le Dios, hagan nada a ella. pero siguió implorando por su vida. Hermano, ¿Por qué tienen que voltéate y cállate. ¿Por qué nos hacen Esto esto? va a pasar, hermano. Voltéate. No nos mates, hermano. No nos maten a nosotros. Cállate. No tenemos la culpa de nada. No, hermano, ¿Qué tienen no. que hacer? Por favor, no me maten. Por favor, no me maten. No. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Tu fidelidad es grande. En ese momento creí que sí iba a morir. Mi país ha sufrido mucha violencia. A mi padre lo mató la guerrilla cuando yo tenía 16 años. En ese momento lo alcanzaría en el cielo. Estaba listo para morir, incluso a manos de terroristas. Pero entonces lamenté una cosa. No les había hablado de Jesús. Es interesante lo que uno piensa en los últimos momentos de su vida. Los oía cerciorarse de que todos hubiéramos muerto. Me habían disparado en la pierna y en la cara, y me sorprendía estar vivo todavía. Y aún así, yo quería hablarles de Jesús. La guerrilla había matado a todos.
incomparables, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Puede estar sucediendo aquí nomás en Colombia, ¿verdad? Pastores están siendo asesinados, iglesias quemadas. Y es importante que nosotros reflexionemos en esto, ¿verdad? Porque es parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la respuesta a la persecución? ¿No? Nosotros nos sentimos conmovidos, sí, evidentemente. ¿Cuál es la respuesta que Dios espera de su iglesia con respecto a la persecución? En realidad es una respuesta sobrenatural, como hemos leído en el Mateo capítulo 5. Jesús dice que somos bienaventurados cuando nos persiguen, nos dice alegraos y gozad. Bueno, la alegría es un sentimiento humano, ¿verdad? Que lo podemos producir por diferentes circunstancias, pero el gozo no. El gozo es fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu, ¿no? Amor, paciencia, gozo, paz, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta a la persecución, hermano, para que nosotros podamos aceptar la persecución como parte del trato de Dios con su iglesia, como parte del camino del discipulado, es el gozo. Es decir, Jesús nos enseña que debemos tener presente la realidad, ¿verdad?, de la recompensa que nos espera, motivo para gozarnos en medio de terribles situaciones que puede traer la persecución. Pero para ello tenemos que estar anclados en la roca que es Cristo. Tenemos que vivir llenos del Espíritu Santo, de una intimidad, de una comunión profunda con Cristo, porque no es fácil cuando enfrentamos una persecución extrema como esta. Pero tampoco es fácil cuando eres rechazado por tu familia, por ejemplo. Algunos de ustedes pueden venir de contextos no cristianos. Yo vengo de un contexto no cristiano, donde mi familia no era cristiana y me convertí a la edad de 15 y 6 años. Y sé lo que es que la familia te rechace, te avergüence, te margine por causa de Cristo. Es un tipo de persecución. Y puede ser muy doloroso para jóvenes o adolescentes o niños. Pero tenemos que tener puesta nuestra mirada en Cristo. Pero resistimos a la tentación de dar la espalda y escapar a la persecución, ¿ok?, que no es fácil, en nuestras fuerzas. Por eso debemos depender de Cristo, de Dios, para que nosotros podamos soportarla. Tal vez nunca vivamos algo como esto. Nosotros en la Voz de los Mártires creemos que la persecución va a venir a Latinoamérica, porque ya lo estamos viendo en diferentes países de Centroamérica y vemos cómo está bajando, cómo viene bajando esto. Y creemos que este mensaje puede ser no muy popular, creemos que no es popular, ¿verdad? Pero que es necesario para la iglesia, para que se prepare, probablemente para lo que nuestros hijos o nietos experimenten. Ya tenemos casos en Estados Unidos donde los pastores están siendo encarcelados por ejemplo, no casar homosexuales, por obedecer la palabra de Dios. Y creemos que se viene una persecución fuerte a la iglesia, pero si nosotros vivimos lo que dice la palabra de Dios, nos agarrará firmes. Por último, quiero ir terminando con lo que nos enseña Hebreos capítulo 13, verso 3. ¿Sí? Usted recordará que el libro de Hebreos está conformada por la primera iglesia judeo-cristiana, ¿no? Es la primera iglesia judía cristiana, ahí por los primeros años de formación de la iglesia.
Es por eso que usted en Hebreos va a encontrar que mucho se habla de Levítico, de las ofrendas, de los sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Porque evidentemente el escritor de Hebreos se está dirigiendo a una iglesia judío-cristiana. En ese contexto, ¿qué estaba sucediendo? Había una persecución terrible a la iglesia, ¿no? Que lo encontramos en Hechos. Por ejemplo, la iglesia de Roma era una iglesia mixta. Estaba conformada por judíos y gentiles. Por eso es que Pablo en el capítulo 1 se dirige a los gentiles, en el capítulo 2 a los judíos, en el capítulo 3 a toda la iglesia, ¿no? Pero en Hebreos la iglesia estaba conformada por judíos que se habían convertido al evangelio. Ahora, la persecución que se había desatado en Jerusalén era terrible. ¿Ok? A tal punto que si un judío, tenemos escritos de los historiadores como Josefo, etcétera, etcétera, a tal punto que cuando un judío se convertía al cristianismo, lo que hacía su familia judía era declararlo muerto. ¿Ok? Entonces, ensayaba una especie de velorio, ¿no? Donde para ellos ese familiar había muerto. Y con ello perdía todos los beneficios de ser un judío, perdía todos los beneficios de herencia, de estar con la familia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lo que sucede, por ejemplo, en países musulmanes. Cuando un musulmán se convierte al cristianismo, esa persona murió para esa familia. Pierde absolutamente todo, hasta lo quieren matar. Bueno, en el contexto de Hebreos, muchos judíos se habían convertido al cristianismo y por ende habían perdido absolutamente todo. ¿Ok? Todo. Por eso leemos en Hebreos capítulo 6 y capítulo 10 la advertencia que hace el escritor de Hebreos a los cristianos, ¿no? En especial esta iglesia que estaba pasando esto. ¿Qué sucedía? Como la presión era muy fuerte para estos cristianos, para estos creyentes judíos, se les invitaba a recobrar todos sus beneficios si regresaban a la sinagoga, si maldecían el nombre de Cristo y escupían. Era una forma de renunciar al cristianismo y volver al judaísmo. Y eso estaba sucediendo en esta iglesia, digamos, en este contexto que escribe el escritor de Hebreos la carta. Por eso, en el capítulo 10, por ejemplo, vamos a leer que nos dice, ¿no? Si alguien tiene por menosprecia la sangre de Cristo, pues ya no hay más sacrificios, etcétera, etcétera. En ese contexto, Pablo dice lo siguiente, Hebreos 13:3: acordaos de los presos, como estando presos juntamente con ellos, y de los afligidos o maltratados, como estando también vosotros mismos en el cuerpo. ¿Qué sucedía? Muchos cristianos no querían negar a Cristo, otros sí lo negaban, ¿no? Por eso habla de la apostasía en Hebreos. Pero algunos no negaban a Cristo, y algunos eran encarcelados, otros eran torturados, y así se encontraban muchos casos. Y el escritor de Hebreos dice: acuérdense de su familia, de sus hermanos, ¿verdad?, que son encarcelados. Acuérdense de los que son perseguidos, de los que son maltratados, de los que son torturados. Ahora, es bien interesante porque en el griego, cuando se escribe esto, el verbo acordaos está en un modo imperativo y en tiempo presente, ¿ya? Que básicamente la idea que expresa es un mandato. O sea, aquí Dios le está diciendo a la iglesia: miren, no les estoy dando un consejo, ¿ok? No es un consejo, si quieren lo toman o si quieren no lo toman, no. Lo que Dios está diciendo a su iglesia es: les ordeno, ¿ok? Porque está en modo imperativo, les ordeno que se acuerden de los cristianos, de su familia que sufre persecución. Y como está en tiempo presente, en el original, lo que quiere decir es: les ordeno que continuamente, ¿ok?, que siempre se acuerden, oren y ayuden a sus hermanos que sufren persecución.
Entonces, lo que deseamos en la voz de los mártires, al traer este mensaje a la iglesia de Occidente, que no sufre ese tipo de persecución extrema, es que obedezcamos el mandato de Cristo, de Dios a su iglesia. El mismo Dios que nos dio los 10 mandamientos en Éxodo 20, que dice no matarás, no adulterarás, no mentirás, no robarás, etcétera, etcétera, es el mismo Dios que manda que la iglesia no perseguida se acuerden de nuestros hermanos que están sufriendo persecución. Pablo dijo que somos un cuerpo y tomó la analogía de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando tenemos hambre? Cuando usted tiene hambre, ¿cómo se pone? Algunos nos molestamos, ¿no? ¿Verdad? Se nos cambia el humor. Otros se sienten débiles. Porque lo que nos pasa en algún órgano de nuestro cuerpo afecta a todo el cuerpo, ¿verdad? De la misma manera, lo que sucede a una parte de la novia de Cristo, del cuerpo de Cristo, debería afectarnos a nosotros. Nos alegramos cuando nuestros hermanos en otras partes del mundo o aquí localmente son bendecidos. Amén. Pero también deberíamos sentirnos y dolernos por nuestra familia que está sufriendo persecución en otros lados del mundo. La voz de los mártires ha entrado al país el año pasado. Tenemos más de 50 años sirviendo a la iglesia perseguida en todo el mundo. Y como le comentaba el pastor Ramiro en nuestras reuniones que hemos tenido, nosotros nunca pensábamos entrar a Latinoamérica. Nunca. Porque nosotros trabajamos con persecución extrema. ¿Ok? Pero hace 2 o 3 años el Señor puso en nuestros corazones y nos dijo, entren a Latinoamérica. Nosotros decíamos, Señor, pero en Latinoamérica no persigue nada. O sea, hay casos aislados, ¿no? Tuvimos aquí en los 80 cuando Sendero Luminoso empezó a matar a los pastores en Ayacucho, en la sierra, ¿no? Pero estuvimos ahí, los apoyamos y luego salimos. Le decíamos, Señor, no entendemos por qué entrar a toda Latinoamérica, ¿no? Estamos en toda Latinoamérica ahora. Y después de 2 o 3 años entendemos por qué el Señor nos ordenó que entremos. Fíjense ustedes cómo en estos últimos años se ha pintado el continente americano. ¿Qué color se ha pintado? Rojo. Todos los países comunistas donde trabajamos, la iglesia es perseguida. Los pastores son asesinados. Las iglesias son quemadas. Hermanos, esta es una realidad que tenemos que entender. La persecución, tarde o temprano, llegará. Y si la iglesia de Cristo no recuerda, no medita en estos pasajes que Cristo nos habla del costo del discipulado, no estaremos firmes para soportarla. Por último, para terminar, quiero presentarles un video de 1 minuto, es cortito, es una cuña, de un curso que vamos a ir conversando con el pastor, que hemos ingresado a toda Latinoamérica cuando ISIS empezó a decapitar y a desterrar a los cristianos en Irak. Ustedes recordarán en el 2008-2013, ISIS, este grupo terrorista, empezó a transmitir por YouTube cómo decapitaban, asesinaban, quemaban, maltrataban, violaban a nuestros hermanos y hermanas. Nosotros, abuelos mártires, fuimos a Irak en respuesta, entramos al territorio de ISIS, grabamos algunas cosas y de esto se hizo un curso, una herramienta para que la iglesia a nivel mundial conozca la realidad de la persecución hoy en día. La ciudad de al-Baghdadi cayó en manos de ISIS y el ejército iraquí se esfumó. Mientras que el grupo terrorista gana terreno en la provincia de Anwar, los expertos predicen que el área colapsará en cuestión de horas. Las fuerzas de ISIS estaban atacando Mosul. Miles de civiles, minorías religiosas, huyen de una avalancha de violencia. Las explosiones eran cada vez más grandes. Vemos terribles imágenes de cristianos decapitados, masacrados, con la garganta cortada.
Cuando me sacaron de la carretera apuntándome con un arma, ellos me vendaron los ojos y estuve encadenado por 9 días. ISIS afirma que sus militantes todavía están en las calles de Tikrit. ISIS crucificó a un hombre en Siria. Aún existía la creencia de que nunca llegarían aquí. Odian a los cristianos en especial. No sé por qué. Para terminar, amados hermanos, pongamos nuestra confianza en aquel que soportó insultos y descrédito en su juventud, en aquel que no se permitió traicionar la misión de su Padre. Jesús es nuestro máximo ejemplo, pues fue perseguido por causa de la justicia y la verdad. Y Él nos dijo, Él nos advirtió, el alumno no es mayor que su maestro o el discípulo. El discípulo no es mayor que su maestro. Si a mí, dijo, no, que me han perseguido, a ustedes también. La vida de Jesús es un constante recordatorio de persecución, pero también de victoria. También de victoria. Solo ante la belleza del Evangelio podemos permanecer fieles y gozosos en medio de la persecución. Oremos, amados, pidiéndole al Señor que sea una realidad en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque siempre es directa, Señor. Porque, Señor, tú no tienes, por así decirlo, Señor, escondido cosas. Señor, lo has mostrado todo a tus hijos. Y en esto, Señor, tú has sido claro, que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Ayúdanos a aceptarla, Señor, con gozo,